A ver, les decía que voy a compartir mi pantalla para poder hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y poder continuar. A ver, la clase pasada estábamos analizando lo que era la transferencia de masa. ¿Quién me puede decir en sí un concepto de transferencia de masa, chicos? Alguien que me diga un concepto. A ver, Jenny. Jenny Velasco. Eh, Profe, sería que va a ser una, veamos, que va a ser, que va a actuar una sustancia que va a ser transportada de un lugar a otro y su fuerza impulsora sería el diferencial de concentración. Ya, sí vendría a ser el movimiento de una sustancia, como tú dices, ¿no? De un punto a otro. Debido a un diferencial, debido a un diferencial de concentración, correcto. Esto les decía que es la fuerza impulsora que genera la transferencia de masa, ¿ya? ¿Cuál es la clasificación de la transferencia de masa, chicos? ¿Cuáles son los tipos? A ver, vamos con... A ver, ¿a quién le preguntaré? Vamos con Camila. Bueno, no está Camila. A ver, Ver que es convectiva y conectiva. ya convectiva y la otra. Creo que era conectiva y creo que era convectiva. Molecular me parece que es, profe. Molecular. Correcto, molecular. No vi quién me dijo, pero está correcto. Es molecular y convectiva. Ya, esta es la clasificación general. A ver, ¿quién me puede decir el concepto entonces de transferencia de masa molecular? Es el movimiento individual de las moléculas. Ya, muy bien, es el movimiento individual. Es decir, estamos hablando de una molécula. El movimiento por o de moléculas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es en cambio la transferencia de masa que se lleva a cabo por convección? Tal El vez Podría algo movimiento Masa global. puede transferirse del debido al fluido. movimiento global del Por el fluido. movimiento global del fluido. Ya, perfecto. En otras palabras, estamos hablando de un movimiento macroscópico, ¿no? ¿Ya? Para que más o menos tengan una idea, si nosotros tenemos aquí un flujo y analizamos solamente una molécula del flujo, estaríamos hablando, a ver, déjenme le hago bien el gráfico para que me entiendan. Ya, este cambio de posición desde 1 hacia 2 vendría a darse debido a una transferencia de masa me equivoqué yo, una transferencia de masa molecular, ¿ya? Porque estamos analizando únicamente la molécula. Ahora, si nosotros analizamos del todo, o sea, todo el fluido que se mueve desde este punto a este punto, ahí tendríamos una transferencia de masa convectiva. ¿Ya? Esto es fácil. Listo, perfecto, chicos, está muy bien. A ver, ¿qué otra cosa vimos en la otra clase o la última clase? También habíamos visto
que la transferencia de masa, o para yo poder medir esta transferencia de masa, ¿qué propiedad utilizábamos? La velocidad de transferencia. Exactamente, la velocidad de transferencia. Entonces hablábamos de la velocidad de transferencia y hablábamos de la velocidad de transferencia de una en otra. Les había dicho que es importante aclarar esto. Ya que no va a ser lo mismo decir que estoy haciendo A en B que B en A. Entonces, esto es importante aclarar. Ahora, he introducido una pequeña formulita que me adelanto para la clase de hoy. La formulita que vimos es la famosa ley de Fick. Entonces, ¿a qué era igual de difusión? Era igual a menos la constante de difusividad por el área, por el diferencial de concentración sobre sobre dx. Ya, correcto. Entonces, esta es la velocidad de difusión, perdón, la ley de Fick, ¿no? En la que me dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional al área y al diferencial de concentración e inversamente proporcional a a la variación de la posición o al diferencial de distancia, ¿no? Entonces, esta es la famosa ley de Fick que nos ayuda a calcular la velocidad de difusión de una cierta sustancia en otra. Ahora, esta teoría que vimos, llevémosla a la realidad. O sea, me refiero a tratemos de ver en qué podemos aplicar la transferencia de masa. ¿Alguien que se le ocurra algún ejemplo dentro de ingeniería ambiental en donde se aplique transferencia de masa? Sí se sabe en la malla de ingeniería ambiental. Profe, puede ser en los tratamientos de aguas. De aguas, pero explícame, dime un poquito más. Decía que cuando se le trataba, por ejemplo, a las aguas de un río, se le separaban los sólidos. ¿Y ya? ¿Qué otra? Y eso podría ser de la transferencia de los sólidos. Podría ser la purificación de sangre. Purificación de sangre también, ya, muy bien, ese es otro ejemplo. No es mucho ambiental, pero está bien. Ese ejemplo, de hecho, para mí se ve mucho más claro de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, y perdón, y me estaba olvidando de algo. Y obviamente eso aplica o se nota bastante también, eh, eh, o sea, se puede correlacionar con lo que estábamos hablando, o Ceci estaba hablando acerca del tratamiento de aguas. Es muy parecido, sí, es muy parecido. A ver, otro ejemplo. Puede ser la difusión de gases contaminantes. Ya en forma general en contaminación del aire, ¿no? Y ese es un ejemplo, al menos desde mi punto de vista, un poquito más, más práctico, o se nota más dónde se aplica la transferencia de masa. Creo que sí les había puesto el ejemplo, pero de todas formas repitamos. Imaginemos que nosotros tenemos aquí una caldera. ¿Quién me puede decir qué es una caldera? Yo ya les he dicho, pero no sé si se acuerdan. ¿Qué es una caldera? Las máquinas que generan vapor. Ya, perfecto, es un generador de vapor. Ahora aquí me dice para qué generó vapor. ¿Cuál es la razón por la cual es tan importante una caldera? Para para la energía térmica. Ya, perfecto, muy bien. Es para generar energía térmica. En otras palabras, para calentar cualquier cosa dentro de un proceso. Entonces, ¿cómo funciona esta caldera? Yo alimento aquí combustible, yo aquí alimento aire, por aquí voy a tener gases de escape,
Entonces le voy a hacer nuestra burbujita de los gases de escape. Y por otro lado, yo alimento agua fría. Ya absorbe el calor de la combustión de la caldera, pongámosle así, a ver si es que me entienden. Esta es la llama, pongámosle así. Entonces, esta agua fría absorbe el calor de la llama, de esta llama salen los gases y acá yo voy a obtener vapor. Este sería el esquema general, ¿no? El esquema general de la caldera. ¿Por qué es importante esta caldera? Porque genera la energía térmica para cualquier proceso. O sea, en forma general, cualquier empresa o todas las empresas o la mayoría de las empresas siempre va a contar con un caldero. Porque nosotros necesitamos siempre esta energía térmica. Bueno, no es una caldera como tal, pero les apuesto que en la mayoría de casas también existe un ejemplo claro de esto. ¿Cuál es? En las casas existe un equipo muy parecido a la caldera. ¿Cuál es? Los calefones. Perfecto, los calefones, muy bien. Van a ser los calefones. Funcionan con el mismo principio, ¿no? Quemo combustible, ingreso agua, pero aquí no voy a sacar vapor, sino simplemente agua caliente, o si no nos peláramos aquí. Pero bueno, es el mismo principio. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que les iba a poner? O creo que sí les puse. Dentro de estos gases nosotros vamos a tener algunos contaminantes, o sea, algunos componentes. Digamos que el que nos interesa es un componente A. Ya. La concentración de A en esta zona donde está saliendo los gases, obviamente va a ser mayor que la concentración de los alrededores. Digamos que esto es aire puro, ¿sí? Esto es aire puro. Entonces, debido a esta diferencia de concentraciones, va a haber una transferencia de masa de A desde los gases de escape o desde las cercanías de la chimenea hacia los alrededores donde es aire puro. Y nótese algo, si es que nosotros le analizamos o le podemos dividir teóricamente al aire puro por zonas, vamos a ver que este contaminante se va a difundir o se va a transferir rápidamente hacia zonas ya no solamente cercanas a la caldera. ¿A qué me refiero? Si es que nosotros ya pasamos debido a un diferencial de concentración del punto 1 al punto 2, y si es que esta concentración todavía es mayor a un bloque de aire que se encuentra cerca, que sería un punto 3, vamos a seguir así transfiriendo y se puede llegar a difundir este contaminante hasta una zona bastante lejana, o bueno, no tan lejana, sino me refiero a una zona, o puede llegar a una zona no tan cerca de la caldera como uno esperaría, sino ya una zona con una distancia considerable, ¿no? Entonces, esta contaminación del aire se analiza o se puede analizar a través de la transferencia de masa. Si ustedes ya llegan a contaminación del aire, se van a dar cuenta que en contaminación del aire, para cómo contamina un contaminante, valga la redundancia, el aire, se pueden establecer modelos matemáticos me refiero, ¿no? Modelos para ver cómo se va transfiriendo dicho contaminante en el aire. Entonces ahí ustedes van a aplicar todo lo que es transferencia de masa, van a incluir la velocidad de difusión, bueno, algunas cosas. Incluso van a tener que ver esta partecita de la, del clima. O sea, ver las condiciones del aire en el cual se encuentran, si es que hay viento, si es que no hay viento, si es que el viento es fuerte, etcétera. Bueno, ahí hay un sinnúmero de factores que afectan a la difusividad. Pero bueno, vamos a hablar en términos generales y este sería el ejemplo. Hay otros ejemplos, ya no solamente del análisis de contaminantes, sino, por ejemplo, ya de tratamientos. Si es que yo quiero hacer un tratamiento de gases, por ejemplo, la absorción de gases,
Por lo general, la absorción de gases se hace un esquema de la siguiente manera. Nosotros tenemos por un lado el ingreso de un gas contaminado. Entonces, pasa por una torre, asciende debido a su diferencia de densidades, y acá vamos a tener una salida de gases, pero ya no con el contaminante. Y esto es debido a que por el otro lado se le hace circular un flujo de agua o de una solución que es afín al contaminante que queremos retener. Entonces, dentro de la torre lo que va a ocurrir es que el contaminante se va a transferir desde el flujo gaseoso hacia el flujo líquido. Entonces, constantemente vamos a tener una transferencia de masa en este sentido. Así, constantemente vamos a tener. Esto, por ejemplo, es una torre de absorción de gases, en donde se aplica también la transferencia de masa. ¿Sí queda claro las aplicaciones, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Listo. A ver, ¿alguna inquietud que tengan hasta ahí? ¿O algo que no me hayan entendido hasta ahí? Bueno, espero que sea así, que sí me hayan entendido todo, así que vamos a continuar. A ver, quiero explicarles, o bueno, voy a hablar un ratito antes de proseguir. Establezcamos qué más tenemos hasta este rato. A ver, nosotros tenemos un trabajo final que le vamos a llamar que es un trabajo de investigación. También tenemos la consulta para la siguiente semana, ¿no? Para la siguiente semana quedó, ¿verdad? Chicos, No, es el domingo. Sí, profe. ya, para la siguiente semana. A ver, este sería trabajo, ese era trabajo individual, ¿no? A ver, Sí. investigación, este es trabajo individual. Ya, este es el trabajo final. Esta es la consulta de la teoría de doble película. Ya, ¿qué más tenemos, chicos, pendiente? Bueno, No, todavía nos hace... profe, ¿Perdón? No era de la película, profe. era de la elección de Navier Stock. Ah, de Navier Tok. Lo que les mandé a leer, es verdad, es verdad. Lo otro solamente les mandé a leer, no les mandé a hacer resumen. Sí, 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 sí. Ya. Lo que les mandé a leer de esto de la teoría de doble película, guárdenselo o bueno, vuelvan a leerlo para el siguiente martes. Sí, el siguiente martes. Escucharánme bien. Lo que les mandé a leer, vuélvanlo a leer o en su defecto lean toda la teoría para el siguiente martes, ¿ya? Entonces tenemos este Profe, trabajo individual que sería las ecuaciones de Navier-Stokes. Dígame, ahora sí le escucho. ¿es lo mismo la teoría de doble capa y la de doble película? Sí, prácticamente es lo mismo. Ya, profe. Ya. Bueno, aquí tendríamos también la lección, aunque todavía no les tomo. Tendríamos la prueba de capítulo, que todavía no les tomo. Ya. Y aquí tendríamos, a ver, ¿qué más tenemos? Ah, tendríamos el laboratorio, que vendría a ser esto de la instalación de la tubería. Ya. Creo que no tenemos nada más, ¿no? Profe, los de la instalación no era adicional y el laboratorio era lo que íbamos a quemar las ratitas. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, le voy a poner aquí, ¿ya? Así, ¿ya? Esto le voy a poner como adicional. Solamente para quedar claro lo que está pendiente nomás. Porque quiero mandarles a hacer una consultita más. Ya, a ver, entonces tendríamos esto. Ya. Quiero hacer un taller
también teníamos eso de la casa de papel, no sé dónde. Ah, es verdad, eso también está pendiente. Eso era individual, ¿verdad? Sí, era individual. Ya. Ensayo casa de papel. Me hacen acuerdo de una vez en esta clase de explicarles, o sea, de darles los parámetros de, o bueno, dar mi ensayo, digámoslo así, de acerca de esto, ¿no? A ver, ya. ¿Qué más tenemos, chicos? Creo que nada más, ¿no? A ver, vamos a hacer, o les voy a mandar de una vez el día de hoy para que hagan un pequeño taller. Este taller va a ser en grupos, esto no pasa nada. De preferencia, para mí se me hace más fácil calificarles en grupo que otra cosa. Entonces, a ver, esto también sería en grupos. Esto también vendría a ser en grupos. Entonces estamos bien, es más fácil calificar. O sea, quiero que tomen en cuenta una cosa. Para mí calificar en grupos es mucho más fácil que calificar 49 individuales, ¿no? A eso me refiero. Ya. A ver, les voy a explicar acerca de este taller y con eso ya no les mandaría deberes. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ya. Sí. A ver, entonces, ¿qué taller van a hacer? Va a ser un estilo de consulta, pero en esto yo sí voy a tratar de preguntarles para que todos queden claros. ¿Ya? A ver, primero tengo que hacerles una pequeña introducción. Como nosotros vamos a ver aplicaciones de transferencia de masa en gases, para que se tenga más claro el porqué de esto de los gases, vamos a hacer una consulta que se va a dividir en dos partes. Ya, bueno, esto acordarán, o ¿cómo se llama? O Vicky, si me puedes dar tomando una captura y después de hacerme acuerdo, te agradecería. Esto quedaría pendiente. Les voy a explicar entonces el trabajo en grupo. A ver, denme un segundito. Listo. Como les decía, vamos a hacer una aplicación de gases, ¿no? A ver, entendamos lo siguiente. La mayoría de fuentes de contaminación gaseosa, la mayoría, son debido a un proceso de combustión, ¿ya? La mayoría, chicos, la mayoría. Ahora, dentro de lo que es combustión, nosotros ya hemos hablado, al menos yo estoy seguro que con ustedes incluso hemos hecho ejercicios. Cuando hablamos de combustión, estamos diciendo de una oxidación de un combustible de un combustible con aire y la formación de CO2 y agua. Esto tomando en cuenta que sea una reacción completa. Incluso les enseñé a calcular cuánta cantidad de CO2 se produce, cuánto de aire necesito, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan esta parte? Sí, sí nos dio, profe. Ya, perfecto. A ver, entonces, esto digámoslo, así esto sería un proceso ideal, porque en la práctica no es que solamente genera CO2, sino también se genera, por ejemplo, CO, se analiza NO, X, SOX, ¿ya? Ahora, cuando yo les expliqué las reacciones de combustión, les había dicho que el CO2 y SO se produce o se genera a partir de la oxidación parcial del combustible. ¿Quién me puede decir de dónde proviene el NOx? Del nitrógeno. Ya del nitrógeno, de la oxidación del nitrógeno, correcto. ¿Quién me puede decir de dónde proviene el SOX? No me acuerdo si hablé de esto con ustedes. Porque el aire estaba formado de más gases. No, no, no va por ahí. ¿Alguien se acuerda tal vez? No, profe, no nos dijo de esto.
No, no les dije. Bueno, no hay problema. La formación del SOX proviene de la composición del combustible. Hay muchas de las veces que en los combustibles se coloca estructuras en base de azufre que, que se les pone como agentes retardantes de detonación. ¿Ya? Es que estoy escribiendo, retardación estoy poniendo. Ya, ¿a qué me refiero? Verán. Entonces, cuando yo compro, por ejemplo, la gasolina, existe dentro de la estructura de la gasolina ciertos compuestos que se basan en el azufre o que son con estructuras en base de azufre, que sirve como retardantes de detonación. Entonces, al tener azufre en el combustible, nosotros si completamos unas ciertas condiciones, vamos a tener en los productos también el SOX, es decir, dióxidos de azufre debido a esto. Ahora, ¿por qué se colocan estos retardantes de detonación? Si nosotros analizamos un cilindro en el carrito, en el carro, en los automóviles, ¿ya? Bueno, no sé si es que han visto cómo es de esta partecita de los carritos, pero bueno, yo les voy a explicar algo súper rápido. En este cilindro entra una mezcla de aire con combustible, ¿ya? Entonces, esta mezcla de aire con combustible se comprime, es decir, esto baja, ¿ya? Hasta un punto que se llama el punto muerto superior. Se comprime, aquí hay la bujía genera la chispa, explota, en un segundo paso, esto se expande nuevamente hasta el tope, esto se llama el punto muerto inferior, y este movimiento, este recorrido que hace este pistón, que se conecta a la biela del carro, es lo que me genera la potencia, que a su vez genera el torque, que hace mover las llantas de mi carro. Entonces, muchas de las veces, como esto ya es una mezcla inflamable, porque tengo combustible más aire, ¿no? Entonces, muchas de las veces, si es que, ¿qué es lo que ocurre? Si es que yo le estoy comprimiendo a esta mezcla, y detona antes de hora, antes de que llegue al punto muerto superior, es decir, podríamos ponerle un ejemplo, no llega hasta aquí, sino llega solamente hasta aquí, ¿ya? Entonces, explotó antes de hora. ¿Qué significa esto? Que este pistón regresa con mucha fuerza hasta el punto muerto inferior. Este proceso, o sea, esta acción se conoce como el cascabeleo del carro, ¿ya? Y se da porque la mezcla detona antes de hora o explota antes de hora. Entonces, para evitar esto, que explote antes de hora, antes de que llegue al punto muerto superior, se coloca retardantes de detonación. Estos retardantes vienen a ser en base de azufre y por eso vamos a encontrar el SOX aquí ¿cómo se llama? En los productos, ¿ya? Entonces, a ver, nótese que ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de los carritos, del parque automotor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo que quiero que vayan a hacer? Primero, van a ir a consultar la normativa ambiental acerca de emisiones gaseosas. Es decir, por ejemplo, yo vivo en Riobamba, ¿no? Me refiero a que yo vivo en Riobamba porque hay muchas de las veces que la normativa incluso es por ciudad, no solamente por país, sino por ciudad. Entonces, ustedes vayan a consultar la normativa ambiental para emisiones gaseosas, ¿ya? Entonces, ustedes van a darse cuenta que existe la normativa para fuentes móviles, que vienen a ser los automotores, y van a tener uno que es para fuentes fijas,
que viene a ser todo aquello que no sea los automotores. Por ejemplo, las calderas. Pero si ustedes se fijan, en las calderas también es importante, o también vamos a analizar el proceso de combustión. Simplemente ahí se van a dar cuenta que la normativa es diferente en el tipo de muestreo, en las condiciones, en los límites permisibles, etcétera. Ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿sí me entienden, chicos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Determinar la normativa ambiental para emisiones gaseosas de fuentes fijas y de fuentes móviles. ¿Sí queda claro? Sí. Ya, eso es lo que van a hacer. Y aparte de eso, ustedes van a hacer un análisis. ¿Ya? ¿Un análisis de qué? Sí se dieron cuenta como yo les expliqué este ratito, ¿no? Les dije, bueno, aquí aparece, se controla o me pide la normativa controlar S o X, y ya, los límites no sé, pero la normativa me dice. Entonces, por ejemplo, yo les expliqué que el S o X se genera de acá, ¿no? Entonces va a depender del combustible, va a depender de la temperatura, de las concentraciones de retardantes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una explicación muy parecida a la que yo di, con términos técnicos. O sea, por ejemplo, así como les dije, el SOX tiene un límite permisible en automotores de tanto. ¿Y esto depende de qué? Depende del combustible, depende de la concentración de retardante, va a depender de la temperatura, bueno, va a depender de un montón de cosas. Entonces ustedes me hacen una explicación así, técnica, así como yo les di, de por qué es necesario analizar el SOX. Luego, ustedes ven que en la normativa también se controla NOx. Entonces ustedes me dicen, se controla el NOx debido a que este es un gas que genera la lluvia ácida y este se produce debido a la oxidación del combustible o a la presencia de nitrógeno en el combustible. Y este NOx principalmente se genera cuando alcanzamos temperaturas muy altas. Les pongo un ejemplo. Entonces así tienen que explicarme, ¿no? Es decir, van a explicar por qué la normativa, perdón, me explican cuánto permite la normativa de NOx y por qué se genera el NOx, ¿ya? Y así van a hacer de cada uno de los factores que me pide analizar la normativa para fuentes móviles y fuentes fijas. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí van a encontrar los hidrocarburos totales, los HT. Entonces, por qué medimos los hidrocarburos totales? O los BTX. ¿Por qué medimos los bencenos, toluenos y silenos? Es un ejemplo, ¿no? No digo que esté dentro de los gases, sino les estoy poniendo un ejemplo. Y así me van a explicar de cada uno de los factores que pide la normativa. Ahí, en esta normativa, ustedes también posiblemente se encuentren que les pide el oxígeno en exceso. No sé si se acuerdan esos ejercicios que hacíamos de aire teórico y aire en exceso. También tienen el criterio técnico para poder entender esa parte. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, ¿podemos todos los criterios que nos vayan diciendo? Sí, al menos en unas 2 líneas, pero que esté bien explicado, ¿ya? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Ya? Bueno, entonces, si ya está bien explicado esto, entonces, este trabajito lo dejaríamos para, a ver, veamos fechas. Este trabajito lo dejaríamos para el siguiente domingo. Ya tienen 10 días para hacer. Para el día 23 lo vamos a ver, no. Chuta, ojalá avancemos. Bueno, dejémosle para el 23, chicos. ¿Ya? El trabajo dijo que lo hiciéramos grupalmente, ¿no? Sí. Pero
¿Hemos establecido el grupo o con el mismo grupo del ensamble y de los laboratorios que estamos? ¿O cómo? Con los mismos grupos que hemos estado trabajando. Listo, entonces, profe. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ya, perfecto. Listo. A ver. Entonces, quedaríamos para el 23. Y de hecho, de una vez les voy a poner la tarea para no olvidarme. Este habíamos dicho que era taller en grupo, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Normativa emisiones gaseosas. Entonces, para el 23 quedamos. Ya. Listo, chicos. Entonces, no se olvidarán, verán que ya está, ya les estoy avisando con tiempo todas las tareas que tienen, ¿de acuerdo? A ver, ahora sí continuemos. Como ustedes ven, si es que le analizamos la transferencia de masa, es algo bastante útil y no es difícil el momento ya de aplicar lo que conocemos, ¿no? Habíamos llegado hasta esta partecita que era perdón, el análisis de la ley de Fick, la ley de difusión de Fick, que es, bueno, si bien es cierto, nosotros lo habíamos puesto como velocidad de difusión, aquí le pone como, me imagino que habla de un flujo másico. Pero bueno, en fin, viene a ser una velocidad de difusión. Ahora verán, chicos, esta velocidad de difusión, de hecho, esto que le he marcado aquí, nosotros lo podemos expresar eh, o lo podemos calcular, sería, en diferentes formas o en diferentes bases. Por ejemplo, aquí estamos hablando en función de la concentración del componente que estamos analizando. También nosotros lo podemos expresar, por ejemplo, en términos de base másica o también podemos tener en base molar. Entonces, todo va a depender de las unidades en las cuales nosotros estemos trabajando. Para poder aclarar un poquito más de esto, vamos a hablar entonces justamente de esto, de cómo podemos expresar los términos de concentración en nuestra fórmula de la transferencia de masa, de la ley de Fick. Entonces, vamos a empezar con lo que es la base másica, ¿ya? En otras palabras, en base másica, lo que nos está tratando de decir es que la concentración nosotros la tenemos que expresar en términos másicos. ¿Cuál es la forma en la cual yo puedo llevar? A ver, la concentración tendríamos masa sobre volumen, por ejemplo. Si es que nos pide que vamos a llevar en términos másicos, ¿cuál vendría a ser la forma de convertir este volumen a masa también? ¿Cuál sería? ¿O cuál es la propiedad que me sirve para transformar el volumen a masa? La densidad. La densidad. Entonces, si nosotros queremos expresar en base másica nuestros términos de concentración, lo que nosotros tenemos que hacer es relacionarle con la densidad, ¿ya? Con la densidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si nosotros estamos hablando de una fracción másica, habíamos visto, le vamos a llamar aquí en balance de masa, la fracción másica le vamos a llamar W. Entonces, la fracción másica, por ejemplo, del componente I va a ser igual a la masa del componente I dividido para la masa total. ¿Sí? Este vendría a ser el concepto ¿cómo es? De la fracción. ¿Ya? Ahora, si nosotros decimos que en sí
en transferencia de masa nosotros debemos dejarle expresado en términos de concentración, ya, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? O qué tendríamos de esta ecuación? ¿O cómo podríamos expresar esta ecuación? Entonces, de esta ecuación me quedaría despejando que la densidad del componente I dividido para el volumen. ¿Todos ven de dónde proviene esto? Bueno, espero que sí, chicos. Sobre la densidad de toda la solución sobre el volumen va a ser igual a nuestra fracción másica o a nuestras expresiones de concentración en términos másicos. Entonces, aquí hay un detalle, verán, chicos. Fíjense esta fórmula de aquí. Esta sería ya en términos de densidad. Pero aquí todavía tenemos el volumen. Ahora, si estamos hablando de una solución de un componente que ocupa un volumen de una solución, ¿qué pasa con los volúmenes? ¿A qué me refiero? ¿El volumen de un componente es el mismo del volumen total que ocupa toda la solución? ¿Sí o no? No. O bueno, les explico de mejor manera. Digamos que tenemos 1 gramo del gas A y le introducimos en un recipiente que tiene 100 centímetros cúbicos. Ahora, si es que este gramo de gas A le combino con otro componente y tenemos, qué sé yo, 5 gramos de solución, pero en el mismo recipiente de 100 metros cúbicos, ¿ocupa o no ocupa todo el volumen? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos dos volúmenes son prácticamente iguales. O en el caso de las soluciones. En el caso de las soluciones, de las soluciones líquidas, nosotros vamos a tener, digamos que ingresamos 1 gramo de A en 100 ml de la solución. Entonces, el 1 gramo, el volumen que ocupa 1 gramo de A, es considerable o se puede decir que va a variar el volumen final de mi solución. ¿Creen que va a aumentar? O así pongámoslo. Les vuelvo a hacer la explicación, o les vuelvo a dar la explicación. Si nosotros tenemos originalmente 100 mililitros del solvente y después a los 100 mililitros le añadimos 5 gramos de una sal, ¿creen que va a aumentar el volumen de la solución drásticamente debido a estos 5 gramos de la solución? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El volumen del componente I es insignificante con respecto al volumen total. Entonces, en ambos casos, nosotros podríamos simplemente simplificar al volumen, quedándome la expresión de la fracción másica en términos de densidad. En otras palabras, en otras palabras, la fracción másica que yo necesito para mis expresiones de la velocidad de difusión, yo lo puedo expresar en términos de la densidad del componente I dividido para la densidad total. Esta es otra forma de determinar la fracción másica. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, espero que se haya quedado claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una fracción molar? Va a ocurrir lo mismo, ¿no? Cuando tenemos la fracción molar, vamos a tener que la concentración se define al número de moles sobre el volumen. Entonces nos quedaría de esta misma manera. Entonces aquí el volumen se simplifica por las razones que ya les habíamos explicado y vamos a tener que la fracción molar se puede dejar en términos de concentración o número de moles, ¿no? Que eso es lo que me está diciendo aquí. Ahora, aquí no sé si es que en algún momento dado habíamos hablado de esto. Si yo tengo una solución
O bueno, no sería una solución. Hablemos de una mezcla, ¿ya? Si yo tengo una mezcla, digamos yo tengo una mezcla del componente A más B más C, en donde tengo las fracciones molares. Digamos que este es 0,5, 0,3 y 0,2, ¿ya? Y yo quiero saber el peso molecular de la mezcla. ¿Cómo la tengo que calcular? ¿O de acuerdo a qué fórmula la puedo calcular? No sé si es que les expliqué esto, pero bueno, como es una mezcla y se puede considerar que es una mezcla volumétrica, porque les dije que las fracciones eran molares, que son equivalentes a las volumétricas, nosotros vamos a tener que el peso molecular de la mezcla vendría a ser igual a la sumatoria de las fracciones de cada uno de los componentes por su peso molecular. Es decir, para esta mezcla, mi peso molecular vendría a ser igual a 0,5 por el peso molecular de A más 0,3 por el peso molecular de B y más 0,2 del peso molecular de C. Entonces, no me acuerdo si es que habíamos visto con ustedes, pero de esta manera se puede determinar el peso molecular aparente de una mezcla. ¿Sí queda claro? Profe, ¿el peso o la masa? Porque creo que se simplificaría y quedaría en gramos. Peso molecular o la masa molar. Es lo mismo. Ya. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Bueno, esto les puse como, o sea, esto sería para reforzar esta partecita que nos está diciendo de las diferentes expresiones que nosotros podríamos tener en lo que es la composición, ¿no? Ahora, aquí les he colocado algo que dice que esto es un caso especial para los gases ideales. No sé si se acuerdan que para los gases ideales nosotros teníamos que la fracción de un gas era igual a la presión parcial del gas dividido para la presión total. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros las concentraciones en el estado gaseoso la podemos expresar en términos de presión. Y ese es el caso especial que habla acerca de los gases ideales. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan esta parte, chicos? De las presiones parciales de Dalton, me parece. Sí, parte de eso. Bueno, espero que sí se acuerden, ¿no? Si no, para que vayan a revisar, porque yo estoy casi seguro, por no decirles seguro que sí vimos con ustedes esto, ¿ya? Ahora, bueno, a ver, entonces, les decía que aquí estaría expresado la velocidad de difusión en los términos que hemos hablado. Aquí podríamos tener la velocidad de difusión en términos másicos o en términos molares. Nótese que aquí estamos diciendo que la velocidad de difusión está en términos de la siguiente manera. Estamos hablando de cuánto flujo másico se está moviendo por área. ¿Ya? Esto es algo que no hemos hablado, pero que espero que lo entiendan de dónde proviene. Si nosotros estamos hablando de una transferencia de masa desde un punto A hacia un punto B a través de una zona, es decir, a través de una área, nosotros podemos medir cuánto flujo está circulando desde este punto a este punto por cada unidad de área. Entonces, esta velocidad de difusión también se puede escribir así. Se puede escribir como flujo másico por área o flujo molar por área. Va a dar igual.
Y nótese que aquí la diferencia es que nosotros, el área que nosotros teníamos aquí en nuestra formulita, lo que está haciendo es pasar a dividir para dar en términos de área, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la fórmula en la cual quedaría expresado los términos, perdón, la fórmula de la velocidad de difusión en términos de fracción másica o en términos de fracción molar. ¿Sí queda claro, chicos? Sí se aprecia, o sea, no es difícil, por eso no les hago ni siquiera los pasos. Sí queda claro, ¿no? Chicos. Chicos. Bueno, espero que quede. Ah, bueno, algo que me estaba olvidando y que aprovecho que lo leo. El coeficiente de difusión binaria, es decir, este DAB que le habíamos colocado, tiene unidades de metro cuadrado por segundo. Esto se me había pasado decirles. Entonces tendrán presente, ¿no? Para que me coincidan las unidades y me pueda dar esto o esto, nosotros tenemos que este coeficiente está dado en metros cuadrados sobre segundo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Sí. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo determinar exactamente cuánto vale un coeficiente de difusividad? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de que, o habíamos hablado de que el coeficiente de difusividad ya para la mayoría de casos ya venía calculado, es decir, ya venía tabulado. Ahora, si es que son casos nuevos en los cuales eh, nosotros podemos o debemos medir cuánto es el factor o el coeficiente de difusividad, sí existe fórmulas como por ejemplo la ecuación de Chapman-Enskog, perdón, eh, que se utilizan para la determinación de dicho coeficiente. Este coeficiente en sí lo que me está diciendo es qué tan fácil se va a hacer. A ver, les voy a poner esta pantallita acá. Este coeficiente lo que me está diciendo es qué tan fácil va a ser que las moléculas de un componente se acomoden en las moléculas de otro componente. Es decir, si nosotros originalmente tenemos esto como A y viene una sustancia B, el coeficiente de difusividad me está diciendo o me mide qué tan fácil va a ser que B se acomode aquí, aquí, aquí y así, en los huecos que deja la estructura de A. Entonces, analicemos cuáles creen que serían los factores que influyen en esta difusividad, en este coeficiente. A ver, ¿qué creen que primero, qué creen que nomás va a afectar? A ver, chicos. La concentración. Ya, bueno, y la concentración ya. Pero acordémonos que en sí, en A no hay, pongamos un ejemplo que no va a haber concentración de B. O bueno, acomodemos las letras. A ver, vamos a hacer la difusión de A en B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué ejemplo vamos a poner? Vamos a poner el ejemplo en el cual A viene con una concentración y acá en B no existe A. Entonces, ya no influiría la concentración. Por eso le estoy poniendo de esa manera. O bueno, por eso les estoy explicando. A ver, entonces, pensando únicamente en la estructura de B, ¿qué factores nomás van a influir para el cálculo de este coeficiente de difusividad? La temperatura La y tem- la presión. ya, perfecto, la temperatura y la presión. Esta es buena. Temperatura y presión. ¿Por qué influye la temperatura y la presión? Porque la temperatura, porque entre más temperatura va a haber más movimiento de las moléculas, entonces entre más movimiento de las moléculas hay
va a influir en lo que entre en este caso sería de A, Ya, dependiendo de los perfecto. espacios intermoleculares que queden. Muy bien. La temperatura es importante. La temperatura y la presión es importante debido a que estas dos propiedades, al menos para los gases, va a influir en la energía cinética de las moléculas. Como decían, a mayor temperatura se van a mover más rápido y por obvias razones se le va a ser más difícil a A introducirse en estos puntos aquí. Perfecto, ya tenemos temperatura y presión. ¿De qué otra cosa va a depender? A ver, les mandé a leer la ley de Graham. ¿Qué dice la ley de Graham, chicos? A ver, un voluntario o hacemos por dedocracia. Nos decía que la velocidad de difusión entre los gases se encontraba relacionada de manera inversamente proporcional al peso molecular de cada gas. Ya, perfecto. No vi quién me dijo, pero está muy bien. La velocidad de difusión o efusión es inversamente proporcional, de hecho, a la raíz cuadrada de las masas molares, ¿no? De las masas molares. Esto es lo que nos dice. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está tratando de explicar Graham? ¿Qué otro factor entonces tendría que ver aquí? Temperatura, presión, ya escribimos, pero no hemos aclarado. El peso molecular, pues chicos. El peso molecular también tendría que ver aquí. ¿Cómo influye el peso molecular? Como les ponía un ejemplo, ¿no? Si es que nosotros tenemos que las moléculas de B son de este tamaño, no va a ser lo mismo a un caso en el cual las moléculas de B sean de este tamaño. No va a ser lo mismo, no se va a poder difundir A tan fácil como en el caso anterior. Entonces, este peso molecular va a ser un factor de influencia debido a que nos da la idea de cuán grande o cuánto volumen ocupa una cierta molécula. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Ahora, si nosotros tenemos este compuesto B y sabemos que entre molécula y molécula existe una cierta fuerza de interacción, estas fuerzas intermoleculares, ¿de qué creen o qué creen que también va a afectar en este proceso de difusión de A en B? El estado. El estado, ya. Pero explíquenme un poquito más. Si se hace la difusión entre gas-gas, gas líquido o gas sólido. Ya, perfecto. En otras palabras, en el estado de los componentes, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que nos está diciendo. Pero explicado de una forma un poquito más orientada a la parte física. Podría ser por las colisiones que hay en los diferentes estados. A ver, no te entendí. ¿Me puedes repetir, porfa? Por las colisiones que se dan entre las moléculas dependiendo del estado en el que se encuentren. Ya, perfecto. Todo esto que me acaban de decir se puede resumir aparte, bueno, se puede relacionar todo a través de un modelo matemático sencillo que se conoce como el potencial de Leonard-Jones. ¿Ya? Este potencial de Leonard-Jones no es nada más que un modelo matemático para poder entender o para poder cuantificar el comportamiento de una molécula debido a las diferentes fuerzas que existe entre las moléculas, ¿ya? Estas moléculas puede ser una fuerza atractiva que actúa a grandes distancias, puede ser incluso una fuerza repulsiva, igual que actúa en cambio a distancias cortas, pero a un fin de cuentas, este potencial de Leonard Jones me ayuda a medir justamente lo que estamos hablando,
todo lo que me mencionaron. Las fuerzas intermoleculares, las colisiones o la interacción que aparece cuando existen colisiones de moléculas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a través de este término nosotros podemos relacionar todo esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este coeficiente de difusividad viene a ser una medida de todas estas influencias, digámoslo así. Entonces, en nuestra formulita vamos a ver que van a aparecer términos de temperatura, peso molecular y ya vamos a ver cómo aparece esto del potencial de Leonard-Jones. Una fórmula, como les decía, muy conocida para determinar el coeficiente de difusividad es esta ecuación de Chapman-Enskog, en la cual me sirve para determinar la difusión del gas A en el gas B a ciertas condiciones, ¿ya? Bueno, y de hecho me aclara que es a bajas densidades, ¿no? Y tomando en cuenta que está cumpliendo con la ley de los gases ideales, que sería esto, ¿ya? Entonces, esta ecuación que les decía es de esta de aquí, en donde, como ustedes ven, aquí tenemos la temperatura, tenemos el peso molecular de la molécula A, el peso molecular de la molécula B, la presión. Aquí tenemos el sigma, que viene a ser el diámetro de las colisiones de A con B. O sea, es una relación entre el diámetro y las colisiones que tenemos de A y B. Y omega, que es una función de la temperatura. ¿Ya? Estos dos términos de aquí es más o menos lo que les decía, esto de hablar del coeficiente perdón, del potencial de Leonard-Jones. Esto, chicos, hasta aquí. ¿Ya? Esta presentación, como ustedes ven, es una pequeña introducción a todo lo que es la transferencia de masa. ¿Tienen alguna inquietud hasta aquí, chicos? ¿Alguna inquietud? Chicos, No, profe. bueno, ya. Entonces, si no tienen ninguna inquietud, tomémonos los 10 minutos que siempre nos tomamos para poder descansar y después continuamos, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya, a las 8:20 regresamos, ¿ya?
¿Listo, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. A ver, perfecto. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan de transferencia de masa, chicos? Ninguna. Entonces ya les puedo tomar la prueba. No, profe, una. A ver, aquí quiero hacer una pregunta antes de seguir. En esta prueba de capítulo que tienen que dar acerca de transferencia de calor, ¿quieren incluirle lo que es transferencia de masa? No, profe. Solo transferencia de calor. ¿Y qué hacemos con transferencia de masa? ¿Se va directo al principal entonces? Para operaciones unitarias, profe. Sí, profe. El otro semestre. ¿Y quién dice que van a pasar? No diga eso, profe. Hagamos una cosa, ¿ya? A ver, para la prueba de capítulo de este tercer parcial, entonces diría solo transferencia de masa y teoría de, perdón, a ver, me expreso bien. Iría ejercicios de transferencia de calor y teoría de la transferencia de masa. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya, con eso también es una ayuda para ustedes que siempre quieren teoría. ¿De acuerdo? Y los ejercicios de transferencia de masa, en cambio, los hacemos, a ver, los haríamos para el principal. Ya no hay de otra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, chévere. A ver, bueno, este tiempo que sobra de clases, esta media horita, me gustaría dedicarle a el trabajo final. Quisiera responderles si es que tienen alguna inquietud, si es que tienen dudas, que más o menos me cuenten cómo van cómo están haciendo para ver si es que hay que mejorarle en algo o alguna de estas situaciones. Entonces, bueno, no sé si es que lo hacemos por orden de grupo o las personas que tengan más bien inquietudes me van diciendo y yo les voy contestando, ¿de acuerdo? Profe, Te escucho, dime. disculpe, ¿podría repetir? Es que se me fue el internet hace... Les decía que esta media horita que falta de clases, más bien me gustaría dedicarla a responder las inquietudes que tengan del trabajo final. Ya, profe, estaba diciendo algo sobre el examen, pero no lo escuché. Del examen, verás, les decía que para la prueba de capítulo de este tercer parcial iría los ejercicios de transferencia de calor y la teoría de transferencia de masa. Ya, profe. Ujú. Ya, bueno, a ver entonces chicos, ¿cómo hacemos? ¿Me van preguntando o hacemos por orden de grupos? Bueno, pregúntenme, porque me imagino que algunos grupos como ya les conozco no han de haber hecho nada hasta este rato. Creo que sí Profe, les dije, perdón que les interrumpa, ya te ayudo. No, no me acuerdo si les dije, pero casi estoy seguro que sí. Sí les dije que tienen que subirme evidencia fotográfica, ¿no? De lo que hicieron. sí, sí nos dijo. Ya, bueno, ahora sí contesto Profe, sus preguntas. ¿Nos podría explicar de los cálculos, por favor? Claro, a ver, les voy a compartir mi pantalla aquí mismo, ¿ya? Ya, a ver, como estamos hablando acerca de transferencia de calor, o bueno, en forma general estamos hablando de termodinámica, ¿no? Les voy a hacer un esquema de cómo funcionaría un intercambiador, cómo funcionarían los paneles solares. A ver, nosotros tenemos aquí el sol. Este sol emite una cierta radiación. Le voy a hacer exagerado. Entonces, esta cierta radiación,
¿se acuerdan que les mandé a que consulten y toda esta cosa? Por lo general suele venir en watts por cada metro cuadrado, ¿ya? Entonces, en un panel solar normal, digámoslo así, ustedes tienen aquí el panel. Este panel obviamente va a tener una área específica, ¿ya? Entonces, digámoslo así, o bueno, les voy a poner un ejemplo. Dentro de este panel, digamos que le voy a hacer circular agua, ¿ya? Sería un esquema nomás, para que me entienda. Entonces, aquí vamos a tener una entrada de agua fría y una salida de agua caliente, ¿ya? El flujo que entra de agua aquí, ustedes sí lo pueden determinar. Lo pueden determinar a partir del flujo volumétrico que tengan o si es que le pusieron una bomba igual con el flujo volumétrico. A ver, ¿a qué me refiero? Este punto de aquí le voy a hacer más grande acá. Para que entre el agua por aquí, ustedes tienen dos formas, con bomba o sin bomba. De todas maneras, ustedes van a tener aquí una conexión de agua. Entonces, ustedes tienen que basarse en que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. A ver, por el área, no es sobre el área. Ay, carambas. Perdónenme, chicos, se me fue. Bueno, a ver, volvamos. Entonces, ustedes el flujo volumétrico lo pueden calcular velocidad por área o en su defecto volumen sobre tiempo. Eso es lo que quería poner. Entonces, si ustedes le llenan en un tiempo dado un cierto volumen, ustedes ya pueden determinar el flujo volumétrico. Y con el flujo volumétrico, la velocidad, bueno, todos esos cálculos que aprendimos a hacer en mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, a partir de este flujo volumétrico, ustedes ya pueden saber el flujo másico que le estoy haciendo ingresar. Entonces, volvamos a hacer el gráfico. Este era el sol, aquí tenemos una radiación en watts por metro cuadrado, aquí tenemos nuestros paneles solares. Y aquí teníamos el agua. Entonces, este flujo de agua que vendría a partir de estos cálculos de aquí. ¿Ya? Y como les decía, esto depende si es que hay bomba, si es que no hay bomba. Bueno, son cálculos que ustedes sí saben hacer. Ahora, en función a cuánta área nosotros tengamos del panel solar, yo puedo saber qué cantidad de energía está entrando. Entonces, a ver, veamos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que la heliofanía de aquí en Rebama me refiero, son 10 watts por cada metro cuadrado, ¿ya? Es un ejemplo nada más. Entonces, si es que yo multiplico por el área que tiene mi panel solar, aquí nosotros vamos a ver que esto es igual a ¿qué? Esto digamos que tiene un área de 1.5 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces se simplifica y se simplifica y yo sé que vamos a tener 15 watts de adición de calor. ¿Ya? Este sería el calor que está absorbiendo, perdón, que se está generando, que se está cediendo. ¿Ya? Estos 15 watts. Ahora verán, esta es la parte interesante. Si nosotros aquí tenemos un flujo másico, me invento, de 0.1, pongámosle. 0.1 kilogramos por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo tomar la temperatura aquí y la temperatura acá. Entonces, el flujo de calor va a ser igual al flujo másico por el CP por el delta T. Yo tengo todos estos datos, ¿no es cierto? Tengo flujo másico, tengo el CP y tengo delta T. Entonces, esto es 0.1 kilogramos por segundo. Esto es 4.18 kilojoules sobre kilogramos segundo. Y aquí digamos que me dio un delta T de 10 Celsius. Me estoy inventando. Entonces, ¿cuánto sale esto? Esto sale 4.18 watts. A ver, aquí sería kilowatts. Entonces debería ser más pequeño. Debería ser 0.0. A ver. A ver. Acomodémosle la respuesta. Denme un segundito.
Aquí pongamos 1 gramo por segundo. Ya. Solo estoy acomodando para que me salga algo lógico nada más. Entonces aquí me va a salir 4.18 kilowatts. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, a ver, 4.18, ya, ahí estamos bien. Ya, tengo que el agua ha absorbido 4.18 watts. Ahora, ¿cuánto calor yo estoy proporcionando por parte del sol? 15 watts. ¿Cómo yo puedo saber la eficiencia de este intercambiador de calor o la efectividad? Simplemente sería 4.18 watts sobre los 15 watts. Entonces, aquí la eficiencia es baja. Me da de el 28%, 27.8 sale de hecho. ¿Ya? Entonces, con mis datos, con los datos que yo he estado haciendo, me sale bastante bajo. Ahora, digamos que esta agua caliente yo lo utilizo para calentar más agua o para bañarme, por ejemplo. Entonces, yo voy a poner aquí otro intercambiador de calor. Entonces, aquí yo puedo medir, por ejemplo, si este es agua caliente, aquí va a salir agua fría. Yo puedo también tener esta temperatura. Yo puedo tener también esta temperatura aquí y esta temperatura acá, pero no conozco el flujo. Entonces, de acuerdo a cómo hagan su sistema, ustedes pueden determinar la eficacia del intercambiador de calor. ¿Ya? Ahora, yo estoy haciendo cálculos generales, o sea, inventándome en otras palabras. Ustedes necesitan tener todos estos datos. Y con estos datos se calcula estos parámetros que les estaba mencionando. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Profe, una pregunta. ¿En este trabajo le ponemos objetivos? No me acuerdo si les dije que sí o no. La verdad que no. ¿Qué profe no nos dijo? No nos dijo, profe, solo dijo que hagamos la investigación y el experimento con los cálculos. ¿Y no les dije que nomás iba en el formato de presentación? Sí, creo que les No, dije. profe. Sí, No pero les no dije. No nos dijo. objetivos. Chuta, perdónenme, se me ha pasado. A ver, bueno, entonces, ¿qué nomás diría? A mí lo que me interesa son los cálculos. Ah, no, sí les dije, chicos, sí les dije. Les dije que me hagan primero una pequeña introducción, un estilo de introducción, mejor dicho, con todo acerca de los paneles solares. ¿Ya se acordaron? ¿O yo lo soñé? Sí, profe, Eso sí. sí nos dijo, pero Bueno, no tal nos vez. dijo los objetivos, está lo de los paneles solares, el marco teórico, energía Por eso, ya. renovable. Entonces, si no les dije que pongan objetivos es porque no van a ir, ¿ya? Ya, profe, solo para confirmar. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta. Dígame. En el tipo de manguera podríamos utilizar esas mangueras que son de PVC, que son un poquito más duras. Las o que negras. Sí, eso sí. Sí, sí lo pueden utilizar. A ver, aprovechando la pregunta, no sé quién me la hizo, parecía que era Sol. A ver, aprovechando la pregunta, si nosotros vamos a poner o vamos a aprovechar la energía solar, ¿ya? A ver, le voy a hacer un esquema y le voy a dividir en dos partes. Entonces, si nosotros en esta parte de aquí, ¿ya? Este es el panel solar. Nosotros vamos a aprovechar el calor del sol. Bueno, después de este panel solar, y digamos que ya ingresa a la casa. Ya, lo que está en líneas entrecortadas ya vendría a ser la casa, en cambio. Entonces nosotros vamos a aprovechar en este baño de aquí, ¿ya? Entonces tenemos un trayecto de tubería.
Y acá tenemos otro trayecto de tubería que es en cambio en donde va a aprovecharse el calor solar. Verán, como aquí nosotros estamos absorbiendo calor, yo aquí el material que utilice dentro de los paneles solares, tómese en cuenta que yo estoy hablando de paneles solares porque esa es la teoría que quiero que vean, ¿no? La tecnología que quiero que vean. Ahora, en sus casas ustedes van a tener que idearse cómo simular esto. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que para los paneles solares se necesita utilizar un material muy conductor. Conductor térmico me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos absorber el calor, no debe ser una interferencia el material que yo estoy utilizando. Entonces, si por ejemplo, dentro de los paneles solares, yo le coloco un material que absorba mucho calor, ¿qué es lo que va a pasar? Escúchenme bien, que absorba mucho calor. ¿Qué es lo que va a pasar? El material va a absorber una cierta cantidad de calor que yo no voy a aprovechar en el fluido. Pero si es que yo en cambio cojo un material que es muy conductor térmicamente hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Este material solamente va a servir para, como su nombre lo dice, conducir el calor. Y el fluido es el que va a aprovechar el calor que yo estoy absorbiendo. Ahora, en la zona o en la parte de transporte del fluido caliente, aquí ya no es lo mismo. O sea, aquí en cambio yo necesito un material o digámoslo así, un material recubierto con algo que no sea conductor. ¿Con qué fin? Con el fin de que si es que aquí salió a unos 35 Celsius, acá al final del trayecto llegue a los mismos 35 Celsius o en su defecto no caiga mucha temperatura, mucho la temperatura. Entonces aquí yo les debería poner, por ejemplo, un aislante o un material no conductor. ¿Ya? Ese sería algo que tendrían que tomar en cuenta para mejorar la eficiencia de sus intercambiadores. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la otra parte? En esta parte de aquí del baño. Si es que esta es la salida de la tubería, aquí nosotros vamos a tener un intercambiador de calor. Y aquí, como en cambio nosotros queremos ceder el calor, nuevamente deberíamos utilizar un material que sea conductor, porque me interesa que no se pierda mucho la energía como resistencias térmicas del material. ¿Sí me hice entender? Chicos. Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? En la temperatura inicial, debido a que son 3 botellas, como son las mismas características con que tomemos la temperatura de una, ¿sería bien o sería con un promedio de las 3? Es buena pregunta y les aclaro con esto. Como ustedes han de haber ido a leer en esto de paneles solares, el momento que yo le coloco al panel solar, es muy importante el ángulo en el cual le coloque. ¿Por qué? Porque dependiendo de la hora del día, obviamente el sol se va a encontrar a una cierta posición, ¿ya? Este sería, digamos, el movimiento del sol. Entonces, dependiente del ángulo que yo le coloco el panel solar, debería, absorbería una cierta cantidad de calor, ¿ya? Entonces, en el caso de las botellas, si ustedes colocan en las mismas condiciones a las 3 botellas, con la misma cantidad de agua y trabajan con el mismo material, es decir, con el mismo tipo de botellas, ahí sí podrían ustedes trabajar o asumir que es la misma temperatura o que es una temperatura promedio. Pero si es que en cambio, por ejemplo, le colocan este más arribita que este o qué sé yo, me invento cualquier otra condición.
Obviamente las temperaturas ya no van a ser las mismas. Por eso les había dicho que pueden hacer con varias botellas o en su defecto colocar una sola botella grande, ¿ya? Con el fin de que la temperatura ahí sí sea homogénea. ¿Sí me hago entender? Chicos. Sí, profe. Ujú. ¿Alguna duda? Chicos, ¿ninguna? No, profe. Ya. Bueno, a ver qué otra cosa les podría recomendar aquí. Creo que nada más. Bueno, no se me ocurre. A ustedes debería ocurrírseles alguna, algunas inquietudes. O sea, ustedes deberían tener inquietudes. Y a medida que vayamos haciendo, profe, ahí le hemos decir más cosas. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Lo que sí, hubiera sido, hubiera sido bueno que ya vayan teniendo preguntas, ¿no? Para eso les di las horas de clases para que vayan avanzando. Bueno, listo chicos, si es que no tienen más dudas, entonces nos quedaríamos hasta ahí. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Se acuerda que de eso de la lista del día martes, creo que fue, iba a poner hoy día? ¿Sí puso? Sí, 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 no se preocupen. El día, o sea, yo les registro. Cuando no les paso la asistencia, yo les registro. De eso no se preocupen. Ah, ya, Inge, muchas gracias. Ajá, igual como en el Teams sí se me registra las personas que se conectan, no hay ningún contratiempo ahí. ¿Ya? Inge, disculpa una consulta sobre otro tema. Dígame. Y respecto a esto de los laboratorios, ¿para cuándo quedaría? Verán, a ver, las restricciones que se pusieron esta última vez con ese oficio que les pasé a sus compañeros para que me den publicándoles a todos, esas restricciones están hasta este día lunes 17. No me atrevo todavía a dar una fecha para la cual podríamos hacer laboratorios, pero mejor dicho, porque estoy esperando a ver si es que hay alguna novedad el día lunes. Entonces, yo el día lunes o martes les estoy confirmando. Lo que sí, yo quiero hacer la práctica, o bueno, esto antes del 27 de enero. Es decir, si es que se activan normalmente las cosas desde el 17, podríamos hacer la práctica el martes 25. ¿Ya? Ya, profe. Ajá. Y bueno, algunos de sus compañeros, como ya fueron a la poli, se dieron cuenta que no va a ser un trabajito de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, yo estimo que, por ejemplo, si es que vienen el martes a las 7 de la mañana, se demorarán una mañana o tal vez hasta la tarde de ese día. Entonces, si es que hacemos el 25 y no avanzan a terminar el 25, tal vez yo les podría dar el jueves 27 para que concluyan. O en su defecto haríamos el 25 y el 1 de febrero. Pero bueno, eso veamos en función de cómo van avanzando. Porque, como les digo, yo con uno de los grupos ya hablé el día martes, perdón, el día lunes era, ¿no?
El día lunes ya hablamos, incluso ya les indiqué cómo hacer algunas cosas y se dieron cuenta que se iban a demorar. Entonces, por eso tomamos la decisión de más bien no hacer la práctica y solo dedicarnos al trabajo. Entonces, en función a eso, yo creo que podría ser el martes 25 y el martes igual, primero. Pero el primero quedaría como un tentativo. Habría que ver cómo avanzan o si es que avanzan a terminar. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿En qué? Dígame. ¿Y qué pasa si con esto del COVID y no podemos viajar de nuevo o empieza a aumentar y todas esas cosas? Por eso digo, quiero esperar hasta el lunes. En función de cómo se vayan dando las cosas del día lunes, tomamos la decisión, ¿de acuerdo? Oiga, profe, y otra preguntita, y los que tienen reposo por 15 días, como la certificación que yo le mandé, hasta el 25 todavía no se cumple, ¿se va o no? Es que nos mantendríamos en lo que quedamos para este día martes que pasó. Las personas que tienen reposo, no pasa nada, no vienen, pero el resto del grupo les tiene que suplir. O sea, vuelvo a insistir, las personas que fueron el día lunes se dieron cuenta que ni entre los 6 que estaban ahí daban pie con bola en algunas cosas. Entonces, si es que en un grupo de 6 no vienen 2, por ejemplo, eso es lo que les decía, los 4 deberían avanzarse a hacer todo el trabajo que tienen que hacer. Porque acuérdense que el trabajo en sí, si bien es cierto, es de instalar una pequeña parte de tubería, pero tienen que dejarle funcional. Entonces, eso significa que no debe haber fugas, que debe estar bien instalado, que debe cumplir con la función que queremos, etc. Entonces, en ese sentido, sí sería más de ponerse de acuerdo con ustedes. Si tienen reposo, entre ustedes, perdón. Si tienen reposo médico, no pasa nada, pero sus compañeros deben asumir esa responsabilidad. ¿Queda claro? Claro, Inge, yo tengo clarísimo, una profe, duda. entonces sería mejor ir entre todos ya. Sí, pero si tienes COVID tampoco vas a venir. Inge, Dígame. ¿de qué material debe ser la tubería? De preferencia PVC. Nunca, bueno, de plástico. Cuando es de agua potable, que es lo que estamos instalando, debería ser PVC. Nunca en acero. Lo que pasa es que el acero se oxida cuando pasa agua por ahí. Ya, Inge. Entonces se utiliza PVC o polietileno. Inge, ¿solo es agua fría o también caliente? Sí hay agua caliente, pero no es tampoco tan caliente. Estaríamos hablando de unos 35 Celsius exagerando. 35, 40. Entonces yo ya he trabajado con esas tuberías, perdón, con esas condiciones. Y la verdad que la tubería de PVC es bastante buena en ese sentido. No se deforma antes de los 120 Celsius, entonces no pasa nada. ¿Alguna otra duda? Si es que no hay dudas, solamente les hago acuerdo, así como ustedes me hicieron acuerdo. Acuérdense que este trabajito es extra, es adicional, que ustedes me pidieron. Entonces, por eso, ustedes deberían cumplirlo. ¿Sí me cachan? O sea, sí, pero profe. Si un caso fuera por nosotros, ya fuéramos hoy día mismo. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Sí me consta eso algunos de ustedes sí han ido a la poli. ¿Para qué? Eso sí me consta. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Hasta ahí nos quedaríamos. Por favor, tomarán en cuenta que ya están establecidos fechas y los trabajos que deben hacer.
Entonces, eso también es importante que se planifiquen en sus tiempos, ¿no? O para sus tiempos. Ahora, ¿saben qué nos está faltando y que quedaríamos en stand-by a ver qué mismo pasa? Es la prueba de capítulo. Esa prueba de capítulo sí le vamos a todavía dejar en stand-by. Lo que sí les pediría que ya vayan repasando, vayan estudiando, ¿no? Bien, profe. Ya, listo, chicos. Entonces nos vemos. Que pasen bien. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profesor. Listo, hasta luego. Hasta luego.